Son las 7 menos 5 prácticamente. Le he dicho a Seila de quedar a las 8:30 para ir a ver el partido de España porque hoy es la final. Me tengo que preparar. Voy mal de tiempo. Me acabo de rascar la garganta y me he hecho un montón de arañazos. Una cortiza también. Voy a hablar por fin del concierto de Stray Kids después de un año, no me creo que haya pasado ya un año. Y la dinámica de hoy pues va a ser hablar sobre toda mi experiencia, sobre todo lo que viví hasta el día del concierto mientras me maquillo, como si hiciéramos una videollamada. Esa es la idea que yo tengo. De acuerdo. Lo más fuerte de todo es que no me pararon de pasar cosas hasta el día del concierto. En plan, todo mal con el concierto. He aprendido que todo pasa por algo. Tuve un problema a la hora de comprar la entrada. Y es que no me dejó elegir la grada. Tenía claro que quería grada, aunque no me importaría estar en el concierto de Stray Kids, pero me agobia mucho con las multitudes, en los espacios en los que no puedo salir corriendo en cualquier momento. Yo tenía claro que quería grada y en qué lugar la quería, porque yo ya iba con mi experiencia previa del concierto de la K-Pop Lux. Y yo sabía que quería en el lado, en plan, si el escenario está aquí, pues en este lado porque daba sombra, porque así cuando nos toque esperar no tenemos que estar ahí en todo el sol. No me dejó elegir y la grada que compré estaba casi fuera del estadio, que yo... que no me queda. 2 entradas en el sector 509. Es que no se me va a olvidar porque cuando lo busqué me quedé en shock. Solo me acuerdo que eran la última fila. Ahí estábamos. Había comprado las entradas más alejadas posibles. Esas había comprado. Si habéis visto los vlogs del concierto, diréis, pero si en el vídeo sale súper cerca. Pues es que me pegué el día dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por la noche decidí volver a meterme en Ticketmaster a buscar a ver si quedaban o no entradas. Había de reventa y luego quedaban unas pocas. A ver, porque tengo miedo, voy a ponerme el rojo. This little friend right here. ¿Y qué fue? Ranking tan. Parece que vaya con su ida, ¿no? De repente. Pues vi que quedaban algunas entradas, pocas, pero había. Y le empecé a mandar mensajes a mi amiga en plan, tía, he encontrado esto. Dije, están estos 2 asientos súper cerca. Que mi amiga no me respondía. Y yo, genial, ¿las compro o no las compro? Y dije, las compro. Y de repente tenía 4 entradas para ir a ver Stray Kids. Y al día siguiente mi amiga dijo, what the fuck, ¿qué has hecho? Pero no, o sea, no se enfadó. Le dijo, ok, ¿vas a poder revender las otras entradas? Y dije, pues espero que sí. La reventa fue súper rápida y la verdad es que no me devolvieron el dinero hasta, no sé, 10 días pasado el concierto. O sea, yo tenía bastante miedo de que no me devolvieran el dinero, pero sí lo hicieron. No me está convenciendo el maquillaje tampoco. It is what it is. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue? A los 2 meses, mi amiga con la que iba a ir al concierto me dice, no puedo ir al concierto. Y yo, ¿qué hago con 2 entradas ahora mismo? Pues ponte tú a buscar quién quiere una entrada de Stray Kids por ese precio. ¿Qué pasa? Que yo había hablado con Lara y ya había comprado entradas para el día 23. Esto todavía yo con la idea de ir con mi otra amiga al concierto. Entonces estuve preguntando a un montón de gente, a todo el mundo que conocía Stray Kids de mi círculo, pero no podía ir nadie. A un mes del concierto yo seguía sin acompañante y de repente me manda un audio Lara diciéndome, han cancelado el concierto del día 23. Me he tenido que buscar la vida para comprar una entrada para el día 22. Y yo, Lara, espérate un momento, vende esa entrada ahora mismo porque yo tengo una entrada para el día 22 y vas a venir conmigo al concierto de Stray Kids. No te voy a dejar que te lo pienses ni siquiera. Le conté pues lo que había sucedido y me dijo, voy. Vendió su entrada. Lara compró una entrada al cancelar el concierto, compró otra entrada, vendió esa entrada y me compró a mí la otra entrada. El tema de ir sola se solucionó. La verdad es que lo cuento y parece como algo súper que no fue nada, pero lo pasé bastante mal durante todos esos meses. Ya empezó a ir todo mejor, en plan, porque por lo menos sabía que iba a ir con alguien conocido, alguien que es Lara, que es de mi grupo de amigos. Digo, se me quitó un peso de encima que no lo podéis ni imaginar. De repente me llegó un mensaje con el link de las cápsulas donde nos quedamos y me dijo, ¿qué te parece? Y dije, de lujo. Y luego el sitio en general pues me daba curiosidad
curiosidad, ¿no? Cómo sería dormir en las cápsulas. Y por esa parte ya relax, ya iba a ir con alguien, encima conocido, ya tenía el tren, ya tenía el alojamiento, lo tenía todo, no tenía dinero. Entonces ya fue como chill, pero chill que quedaban como 2 semanas para el concierto, te quiero decir. Como ya he dicho, no dejaron de pasar cosas hasta el día del concierto. Me fui de vacaciones a Andorra, que también hice un vídeo, en el que de repente, así por la cara, el móvil se me estropeó. Se me empezó a reiniciar solo, no sé qué le pasaba. Dejó de funcionar a una semana del concierto. Y yo en plan, me estás diciendo que me tengo que gastar ahora más dinero para tener un móvil, porque claro, tenía los tickets y lo tenía todo en el móvil, no te deja imprimir la entrada. Y claro, yo estaba cagadísima porque digo, genial, no tengo entradas. Fue un caos, me llegó 2 días antes de tenerme que ir yo a Madrid. Así que añadimos un móvil roto a la experiencia, que es que encima me llegó el móvil que no había pedido. Dije, ya no me puede pasar nada más. El mundo dijo, espérate sentada, que sí que puede. El 22 iba a Madrid, la tarde del 21. A mí me empezó a doler un lateral del estómago súper fuerte. Cuando me sentaba, cuando andaba. Y yo ya digo el apéndice, me voy a morir. Me voy a morir antes del concierto. Mi madre me dijo pues que seguramente serían nervios. Porque a ver, no tenía síntomas, en plan no tenía fiebre, no estaba mala. Pero claro, me duró toda la tarde, toda la noche. Y pensaba, mañana va a tener que coger mi madre el AVE a Madrid. Me veía en el hospital operándome. Me fui a dormir pensando que bueno, que al día siguiente ya se me habría pasado el dolor. Spoiler, no. Incluso me incrementó más todavía. No podía más porque ahora lo cuento como súper rápido y parece que no fue para tanto, pero es que fueron como 8 meses de puro estrés con el tema este del concierto. Yo me monté en el tren, que de hecho en el vlog del concierto lloro. Y en parte es por eso. Aparte de que iba a ver a Stray Kids, obviamente, por todo lo que había pasado, por lo que estaba pasando, porque yo en ese momento estoy sonriendo y eso, pero tengo un dolor de tripa horrible. El peor momento en el que lo pasé fue en el tren. Tenía a un señor al lado que digo, señor, por favor, si me desmayo, llévame al hospital, por favor. Que se me ha olvidado deciros también, los 2 días antes del concierto me los pegué llorando como si no hubiera un mañana. Cada vez que alguien me decía, bueno, ya quedan 2 días para el concierto, yo me echaba a llorar. De hecho me hacían burla porque yo... Hay una palabra en mi vida que me hace llorar. De hecho, lo estoy pensando y ya me están entrando ganas de llorar solo de pensar esa palabra. A mí no me aceptaron en la carrera que quería estudiar y entonces hubo mucha gente que me decía que estudiara una cosa en específico, una cosa que yo no quiero estudiar, ¿vale? Que a día de hoy me siguen diciendo que estudie eso y yo sigo sin querer hacerlo. Fue tan grande el trauma de eso, de que todo el mundo me decía, pues, ¿y por qué no haces? ¿Y por qué no haces? Y llegó un punto en el que cuando alguien me nombraba esa palabra yo me echaba a llorar. Y ahora nos reímos de eso porque, pues claro, es impactante, ¿no? Cada vez que es como si de repente me dijeran piña y me echara a llorar, ¿sabes? En plan, ¿y por qué no pruebas la piña? Y de repente lloro. El momento de Stray Kids fue similar. Cada vez que alguien me decía, en plan, ya queda menos para el concierto, yo me echaba a llorar porque yo no estaba realmente bien en ese momento. En plan, estaba bastante mal. Y la única cosa que me hacía seguir adelante, el único motivo por el que yo seguía adelante era para ir al concierto. Entonces, lo que a mí se me pasaba por la cabeza era qué va a ser de mí después del concierto. O sea, qué va a ser de mí después de pasar el único evento que me hace mantenerme animada. Era ese mi pensamiento, obviamente no se lo dije a nadie. Mamá, cuando veas esto, pues por esto lloraba tanto. Era como un conjunto del estrés que había llevado hasta ese momento, de todo lo que había pasado, de lo que estaba pasando, del que iba a ser de mí después del concierto y de que obviamente quería ver a Stray Kids. No sé cuántas rímel me he puesto ya, nunca es suficiente. Ya en el tren estaba pues eso, angustiada con el dolor de tripa. Lara fue un día antes a Madrid. Teníamos planeado hacer una ruta stay que habían hecho en Madrid, pero me dijo que al día anterior la hizo con unos stays que se encontró en el tren y que no había nada. Dijimos pues nada, pues vamos al estadio a comprar el merchandising y a prepararnos para el concierto. Yo a Lara le avisé de que iba con un dolor de tripa importante
vamos a desayunar y tómate un zumo de naranja o algo que creo que te irá bien. El desayuno que veis, lo mío solo es el vaso de naranja. Todo lo demás es de Lara. Y lo peor de todo es que no comimos nada en todo el día. Mamá, lo siento. Cuando veas esto vas a... Ya escucho cómo estás viniendo. Con la chancla en la mano. No comimos nada en todo el día. Porque no tuvimos tiempo. O sea, es que fue todo tan rápido. Yo hasta las 4 de la mañana lo único que me entró en el cuerpo fue un zumo de naranja. Es fuerte y lo peor de todo es que no tenía hambre. Me sentí bastante bien al rato. Yo también pensaba que pues al estar distraída, al estar caminando, cogiendo el metro y todo, pues mi mente no estaba pensando todo el rato en que me dolía la tripa. Fuimos a por el merchandising antes de ir al hotel. Error, porque fui toda la mañana con las maletas en la espalda y me salió una contractura en el hombro. Y suerte por Lara, porque en un vídeo anterior dije que me ubico muy bien, pero no sé usar el metro. En plan, lo he intentado entender muchas veces, nunca lo he sabido entender. O sea, sé que es muy fácil porque la gente me dice que es fácil, pero yo, como que en mi mente todo lo que sea fácil no lo procesa. Así que suerte por Lara, porque yo fui detrás de ella. O sea, creo que ha sido la única vez en mi vida que me he dejado llevar por alguien, que Lara iba caminando y yo iba detrás. A donde vaya Lara voy yo. Si Lara se pierde, yo me pierdo, pero que sea juntas. Que no he cuestionado nada, en plan de decir, pero ¿por qué vamos? No. Tú sigue a Lara, que Lara sabe lo que hace. Conocimos a un montón de stays en plan de hablar ratos, porque la gente se fijaba en mis uñas. Además se notan mucho las personalidades de las stays según sus vallas, porque hubo una, o sea que su valla era Bangchan, y me acuerdo que estaba yo con Lara sentada en el metro y estaba ella con otras dos amigas sentadas enfrente nuestro, y enseguida me dijo, ¡ay! Tu vallas no es Bangchan, ¿verdad? Y yo, no. Porque claro, llevaba el muñeco de Bangchan en la uña esta. Y me dijo que también era el suyo y entonces estuvimos ahí un rato hablando. Y lo más gracioso es que después de todo el concierto íbamos con Lara a salir del pelotón. Y estábamos caminando y Lara iba delante mío. Y de repente veo que aparece la chica esta chica que me habló, las otras dos y otra chica. Y a la cuarta le agarré del brazo y le dije, ¡hey! ¿Qué tal el concierto? Y claro, se me quedó así mirando, se sonrió y me dijo bien, como que no sabía lo que estaba pasando. Y le dije yo, soy la de esta mañana, la del metro. Y entonces me dijo, es que esta mañana yo no, que no había cogido el metro, que la habían cogido ya 3 solas. Y entonces vinieron las otras 3 y yo, ¡ah! Y todas en plan, ¡ah! Y entonces estuvimos ahí hablando un montón de rato. No me acuerdo de sus caras, pero me acuerdo ligeramente un poco de la cara de la que me habló, de la que era vallas de Bangchan. Y la verdad es que tengo pues un muy buen recuerdo de ese momento. Es que es como tan familiar, o sea, yo me sentí tan en casa, tan bien. Y con las stays que conocimos, tan agradables. Bueno, nos hicimos amigas de la stay que tenía yo a mi izquierda. Creo que voy a dejar esto aquí. Os dejaré sino aquí algún tip del partido de España, que también me hace ilusión. Pero creo que voy a dejar esto aquí porque ya son las 8 y a ver qué me pongo. No me lo puedo creer, soy yo todavía. No me lo puedo creer. Cucurella, ¿dónde está el tatuaje? Hay gente pitando todavía por las calles. Me quiero comprar una camiseta o de Cucurella, o de Mikel Merino, o de Oyarzábal, o de Unai Simón. En cualquier momento de mi vida, o sea, no hemos cenado. Para celebrar esto por todo lo alto, me voy a comprar un yate como de Cucurella, porque ahora mismo estoy un poco cucurella. Y os sigo contando todo el panorama del concierto. Va a ser una reacción. Yo creo que lo he dejado demasiado rato. ¿Por dónde íbamos? Esto es literalmente una llamada con Moon, porque son así, en plan, hacemos llamada para prepararnos, hacemos llamada para cenar y hacemos llamada para desmaquillarnos e irnos a dormir. Solo nos falta, para tener total confianza, tú y yo, solo nos falta una llamada leyendo o durmiendo, porque una vez me quedé dormida en una videollamada con Moon. Wow. Dios, como que... Well, creo que estamos en el punto en el que llegaba al concierto. Yo sinceramente no sé si es que
los guardias de seguridad, cuando me ven que me acerco, les debo de transmitir algún tipo de confianza o algo, porque el guardia del estadio no me cacheó. Un poco más y no me mira ni las entradas. Pero ni él ni la chica que estaba al lado. Entré, Lara iba detrás mío y yo tenía las 2 entradas. De normal te miran las mochilas, te revisan en general. Estaba preparada para que me revisen y entré y el hombre se me quedó mirando en plan... Y yo... No me vas a mirar por si llevo, yo que me sé, algo peligroso. Una navaja en la riñonera. No me miró. Me entró miedo porque dije, tremenda seguridad. Qué golazo, qué golazo. ¡Mikel Merino! Fuimos a las gradas, vino la chica que se sentó a mi izquierda. Estábamos ahí sentadas tranquilamente. Ella vio que tenía el Wolfsang y me dijo... ¿Tú vayas a Spansan? Y yo sí. Y me dice, ¿y el mío también? Yo por lo general nunca tengo vallas Greker o como se diga, solo tengo un vallas. Y me dice, ¿y cuál es tu vallas Greker? El mío es Sayen. Y yo en plan, no tengo. Le pregunté si me dejaba el lightstick porque yo en ese momento no tenía lightstick y ella tenía el lightstick y lo tenía con el gorrito del Wolfsang. Y enseguida me dijo sí y me dejó el lightstick y me hice esta foto que tengo con el lightstick de Lara, con Lara. Luego teníamos a unas de estas típicas que aparecían los bailarines, o sea, porque teníamos como la visión de cuando entraban al escenario, aparecían los bailarines y claro, la gente se emocionaba y se echaba a gritar. ¿Pero por qué gritan? Pero por favor, qué tontería, ¿por qué gritan? Y es como, ¿qué voy a ir a un concierto y voy a estar callada todo el rato? En plan, o sea, no lo entiendo. No voy a estar callada en un concierto de un grupo que va a ser la primera vez que voy a ver después de ser fan durante 5 o 6 años. ¿Voy a estar callada? Lo siento, no. Luego hubo un momento bastante gracioso porque la gente gritaba, pero se miraba hacia arriba. Nos mirábamos para arriba, no veíamos a nadie. Me giro y veo aparecer la cabecita de la madre de Bangchan. Y en plan, ¿están aquí los padres de Bangchan? ¿Are you kidding me? Pues de repente vi a Jessica, así por la cara. De hecho hubo un momento que dije, no puede ser. Y le dije a Lara, creo que acabo de ver a la madre de Bangchan asomarse por ahí. Empezamos a ver aparecer los bailarines, que no sabíamos que eran los bailarines. Aún hay gente pitando, son las 2 de la mañana. Hasta que de repente aparecen unos individuos. Y yo, os juro, yo cuando estaba ahí no me di cuenta de la cantidad de veces que grité Félix. Yo creo que fue más que nada porque fue el único al que reconocí. Porque era todo como pelo negro. Y de repente una melena rubia. Félix. No me esperaba nada así. La sensación que tuve con ellos fue... agradable, fue como a Lara se lo dije, es como si estuviera viendo a mis primos cantar en un escenario, era como familia. El que más hablaba era Bangchan y Félix. Me faltó un poco de Changbin, Lino, Han y Sunmin, me faltó un poco de ellos, la verdad. Yo creo que ellos han dicho muchas veces que el que más cambia en el escenario es Hyunjin. Desde mi punto de vista creo que es Félix, o sea, yo no vi a Félix en ese concierto, no sé quién era. Es que es irónico, pero me sentí escuchada. Y es irónico porque ni siquiera nos entiende. Uno de mis momentos favoritos, obviamente, es cuando les empezamos a gritar ¡qué bonito! Que luego vi publicaciones que ponían ¡pobre Lino! Ellos entendían ¡te amo, Lino! Y es como, no es que no queramos a Lino, es que estábamos diciendo qué bonito a lo que él estaba diciendo, porque estaban explicando Lino y Sunmin el significado de la canción de Cinema. ¿Hasta dónde llega el hate? O sea, ¿hasta dónde llega el hate? Obviamente, Lino, te amamos, obviamente. Y es uno de los momentos más bonitos para mí del concierto, porque igual que nosotras escuchamos sus canciones en coreano, en inglés y nos las aprendemos, el hecho de que ellos en el propio concierto hagan por entendernos cuando ni siquiera hablan nuestro idioma, y que llegue el punto en el que Bangchan, que yo a día de hoy no sé cómo lo hizo, pero el hecho de que Bangchan nos entendiese ya fue como... Y claro, luego dice, lo más bonito es que cantéis con nosotros, junto con nosotros. Y ya fue como... Cuando estaban Changbin y Ayan con lo del botón, a mí me empezó a escocer el ojo, no lo podía abrir. Y le dije a Lara, Lara, ¿tienes algún pañuelo? Y me dijo Lara, sí que tengo. Y se puso a rebuscar, no encontraba el paquete de pañuelos y empezó Escape, en plan, yo mitad espectáculo de Escape me lo perdí porque no podía abrir los ojos, estaba llorando porque me escocía. Imaginaros el panorama cómo era, que además yo me sentía súper mal porque Lara también se lo estaba perdiendo por buscar el pañuelo. Que la de delante se giró
levantó y me dio ella un pañuelo que tenía en plan un paquete suyo en la mochila y me sequé los ojos, pero me empezaron a escocer un montón súper fuerte de la nada. Y dije, jope, es que tenía que ser justo aquí, en la canción de Domino, Bangchan, justo, hay una parte en la que va corriendo y ese día, pues por lo que sea, eligió el lado que estaba más cerca mío, que la sensación que tuve, o sea, de primeras porque no asimilé que estaba viniendo hacia nosotros y como que en mi mente no reconocía quién era. La sensación que tuve yo en ese momento, creo que no la he tenido nunca en la vida. Una paz, una tranquilidad. No entiendo tampoco por qué, porque al final es Bangchan, en plan, por lo general me suelo poner nerviosa, o sea, con Juno casi se me cae el móvil abajo. Quería grabarlo y no me salió. Con Bangchan ni eso, en plan, yo en ese momento no estaba grabando y ni siquiera me dio por sacar el móvil para grabar. Y sí que recuerdo que estaba saludando y yo, el recuerdo que tengo mío es de estar asimilando, me dio una tranquilidad, una sensación como de casa. Aquí es donde yo quiero estar, ¿sabes? En plan, una sensación súper cálida. Recuerdo estar en plan mirándomelo sin hacer nada, en plan... Levantó así los brazos y yo creo que levanté también los brazos, pero os lo digo, no lo tengo claro, no sé qué hice en ese momento. Que igual estaba loquísima, perdida, saludando así y yo no lo recuerdo de esa manera. Y ya se fue y fue como wow. Y luego hubo una canción, vi en redes sociales, en blogs, que les pasó lo mismo que la canción de la de la. No sé qué pasó con la música. Hubo un momento que no sabía ni qué parte de la canción estaba sonando. Y me acuerdo que Lara me preguntó, ¿qué canción es esta? Y yo, no lo sé. La canción empezó a hacer eco, a Lara casi se le pierde el móvil. La de delante dijo, ¿este móvil es vuestro? Tenía el móvil en la mano y dije, no, el mío es este. Y yo en plan, Lara, ¿tu móvil? Y Lara, es mío, es mío. Se le había caído el móvil, le había pegado una patada y no se había dado ni cuenta de que se le había caído. De por la de delante que lo encontró, cada miembro me dio como una vibe diferente de Stray Kids. Lo sentí todo como muy cercano. Hay, por ejemplo, una vibra de dejarse llevar. Todo lo que venga lo acepto. No sé cómo explicarlo. Que se adapta. Sumin y Lino me dieron las vibes de esa persona que te cuida sin que tú te des cuenta. Que no le gusta enseñar que te quiere cuidar. Félix, locura máxima. A Félix le gusta Gustan. Han, súper adorable. Como una cosita que quieres cuidar. Se veía como tan frágil. Hyunchin no para. Además con ese corte de pelo. También, a mí las vibes me las dan como de marido. En plan, ¿qué somos? Sensación súper cálida. El Lino tuvo una cosa, las pocas veces que habló, me relajó de una manera, una sensación, no sé. Y Bangchan, me sentí escuchada, aceptada, todo lo que caminaba. El dolor de tripas se me fue pasando. Realmente serían nervios. Ya no volví a tener dolores. Que eso es una cosa que me pasa mucho, que yo no exteriorizo mis emociones. Por lo general no se me da bien. Pero mi cuerpo por dentro lo sufre un montón. Y pues en el caso del concierto no iba a ser menos. Luego me llamó la atención la cantidad de palabras que hablaban en español. En plan expresiones tipo, Bangchan le dijo a Lino, ¿qué te pasa, Lino? Hubo muchas cosas que hablaron en español, o sea, me llamó mucha atención. No sentí que la barrera del idioma fuera un impedimento. Y hubo al final del concierto un punto en el que no podía más, ni emocionalmente ni físicamente. Me mareé en varias ocasiones. Yo me veía rodando por el suelo. Todo el concierto estuvimos de pie, saltando. Me llamó la atención, si no fuera por Stray Kids, por la cantidad de ánimos, hacían gritar cada vez que notaban que la energía como que se iba apagando. Era como... El cansancio duraba como 3 segundos. El segundo 5 tú ya estabas saltando otra vez. La cantidad de energía que gastan ahí, increíble. Solo lloré cuando los vi marcharse, porque obviamente los ves y dices, es que no van a volver. Y ya está, adiós. Me sentí tan triste. Una experiencia increíble cuando se marcharon. Yo justo estaba grabando. Bangchan se levantó la camiseta. Recuerdo que la de delante, la que me había dejado el pañuelo, me dijo, por favor, dime que le has hecho una foto. Y le digo, no, mejor le he hecho un vídeo. que de hecho, después de todo el concierto, después de todo, le pido el Instagram y me dice, por cierto, ¿cómo te llamas? Y yo, es verdad, no nos preguntó ni el nombre. Nos echaron la de seguridad, en plan, os tenéis que ir. Y yo, ya lo sé. Y Lara me dijo, que creo que está en el blog, me dijo que si podíamos sentarnos para procesar. Estuvimos bastante rato ahí
ahí sentadas las dos. Decidimos coger el metro porque no venía el taxista. No sé si cogimos el último, no sé qué metro cogimos, yo solo sé que tuvimos que correr. Estábamos bajando la escalera y vimos que estaba ahí el metro. Entonces echamos a correr. Prácticamente casi ni dormimos para la estación las dos. Lara se fue antes que yo porque tenía el tren antes y yo me quedé en la estación esperando sola. Tenía que cambiar de tren. Fui a mirar la obra y me eché a llorar. Sin previo aviso, me eché a llorar ahí en medio de la estación, que dije, espero que no me vea nadie. Me van a preguntar qué me pasa. No quería dar explicaciones. Ojalá pueda ir a otro concierto de ellos. Son geniales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like. Y si no, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Adiós.